Bueno, vamos a tener esta conversación. Eh, Tengo unas notitas acá para no perderme. El título del video ya obviamente te está diciendo de qué quiero hablar. Eh, y la primera pregunta que quería abordar es ¿por qué hacer este video? Para mí es muy importante esto. Eh, Porque este video no es para explicarme o para que me entiendas, tu persona que me estás mirando, ¿verdad? Sea que seas un familiar, alguien que tal vez se consideraba mi amigo, mi amiga, que seas testigo de Jehová, eh, tal vez que lo seas y que en alguna cosita estás dudando y lo que vas a escuchar acá te pueda servir, o no, o lo seas y estás completamente seguro de que tenés la verdad, o no lo seas, sos una persona que me conoce, un amigo, una amiga, alguien por el trabajo, en fin. este, Mi intención acá no es explicarme para que me entiendan, eso es muy importante, ¿verdad? Eh, ¿Por qué lo hago? Necesidad de cierre. Eh, Desde que primero dejé de reunirme con los testigos de Jehová y luego definitivamente dejé de considerarme testigo de Jehová, en todos estos años, que es un proceso que empezó en el año 2017, sufrí muchísimo. O sea, lo que sufrí es inimaginable. Para mí fue una de las cosas, perdón, fue la cosa más difícil que me tocó hacer en toda la vida, salir de los testigos de Jehová. No quería hacerlo. Eh, en el proceso defendí completamente la posibilidad de quedarme de todas las maneras posibles, hasta que vi que no era posible. Y en un momento más adelante voy a entrar en los porqués. Hice este proceso. En todo ese proceso sufrí muchísimo. Y aún hoy día sigo sufriendo por una necesidad de cierre. En la vida hay ciclos. Algunos de esos ciclos duran más tiempo, otros duran menos. Eh, eh, pero cuando un ciclo ya terminó, es importante hacerle el cierre. Es como un duelo, ¿verdad? El duelo es un cierre. Es procesar y exteriorizar una necesidad de cierre que uno tiene para poder pasar a lo que sigue. Esto para mí, en parte, es eso. Es una necesidad de cierre. Entonces, no estoy buscando que me entiendan, pero por mí, personalmente, necesito dar un cierre a mi fase como testigo de Jehová. ¿Qué pasa? Si quien está mirando este video todavía es testigo, estás muy acostumbrado, muy acostumbrada a que tus límites personales, a que tus necesidades, la verdad sean pisoteadas todo el tiempo. Y como persona no tengas autonomía para ser quien sos, para decidir qué hacer, qué no hacer. Tus límites son pisoteados todo el tiempo por la doctrina, por las reglas, por las políticas del grupo, de la religión. Y no puedes tomar por ti mismo decisiones acerca de qué querés hacer. Entonces no vas a entender un acto de autonomía como el que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Que es decir, yo necesito esto y lo voy a hacer. Te puedo dar algunos ejemplos, como por ejemplo, si sos un hombre testigo de Jehová, no pudiste dejarte la barba hasta que dijeron que te puedes dejar la barba. Si sos una mujer testigo de Jehová, no pudiste usar pantalones hasta que te dijeron que te puedes dejar pantalones. No pudiste brindar unas copas hasta que te dijeron que puedes brindar esas copas. Y eso te pasa en todos los ámbitos de la vida, porque tu autonomía es pisoteada constantemente, lo cual seguramente te provoca ansiedad y una cantidad de problemas que no te das cuenta cuál es el origen que tienen, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Tengo necesidad de cierre. Esto para mí es muy importante. ¿Y por qué hacerlo público? ¿Por qué hacer un video? ¿Tenés necesidad de cierre? Bueno, cerrá, ya está, no vengas más, no hables, callate la boca y hacer el cierre tranquilo. ¿Por qué hacerlo público con un video? Bueno, yo creo que la propia doctrina, las propias reglas estrictas de los testigos de Jehová terminan provocando que las personas hagan esto que yo estoy haciendo. En todo en la vida hay un principio de acción y de reacción, ¿no?
cuando una persona empieza el proceso de dejar de ser testigo de Jehová, una de las principales cosas que le hace ruido es, y que le molesta y que le ocasiona dolor y sufrimiento y que no sabe cómo va a enfrentar la situación, ¿qué hago? ¿Le cuento a mis padres de lo que me está pasando? ¿No les cuento? Es la presión y el miedo que te pone en el cuerpo el hecho de poder perder a toda tu familia por dejar de creer en lo que antes creías. Porque en la doctrina de los testigos, como todos saben, o el que es o conoce sabe, está mandado que si una persona deja de ser testigo de Jehová, todos, inclusive la familia más cercana, padres, madres, hermanos, etc., le dejen de hablar. Eso sobre la persona que está saliendo es como un elefante puesto arriba de tu espalda, así, ¿no? Es una presión muy muy fuerte que ocasiona mucho sufrimiento y que hace que uno postergue años cosas que tendría que hacer más rápido, ¿no? Hasta cómo investigar, cómo hacerse preguntas, cómo conversar, hacer manifestar lo que a uno le está pasando. Se demora muchísimo por el miedo y por la presión que te instiga esta acción de parte de la doctrina de la organización, ¿no? De los testigos de Jehová. Y esta acción, desde mi punto de vista, merece una reacción contraria, ¿verdad? Merece una reacción contraria, que es este video. Pero además, hay otra acción. Cuando uno se hace testigo de Jehová, hace una declaración pública de que abrazó esa fe. Es más, es muy público respecto a su fe, porque parte de la doctrina y parte del convencimiento implica que salgas a predicar y salgas a hablarle a tus vecinos acerca de tu fe, para ayudarlos, porque estás realmente convencido de que es necesario para que salven, para que lleguen al nuevo mundo. Yo personalmente dediqué décadas de mi vida, desde prácticamente la infancia, a salir a hablar a mis vecinos acerca de la fe de los testigos de Jehová, porque creía que lo tenía que hacer. Dediqué décadas. Este video, en comparación con esas décadas, no es nada, de verdad, no es nada. No va a tener el alcance que tuvo las décadas que le dediqué a la predicación. Yo acá estoy en el barrio en el que me crié, cerca de Belvedere. Todas esas manzanas, todas esas casas las visité, todos esos timbres los golpeé, los toqué, todas esas puertas las golpeé, a todos esos vecinos les hablé durante décadas. Es más, viajé hasta otros países para salir a predicar. Organicé viajes de predicación de verano y fuimos a Argentina y al interior de Uruguay. Y lo hice todo con mucha ilusión, con mucho cariño, porque creía. Pero ahora este acto es algo mínimo, pero necesario para mí en la dirección contraria. No va a corregir nada, pero va a manifestar mi nueva postura y para mí esto es muy importante, ¿no? Si lo está viendo alguien de mi familia, como tal vez mi madre, mi hermano, quien sea, yo entiendo si ustedes no entienden por qué hago esto. Entiendo por qué tal vez les ocasiona una distorsión, una molestia, una tristeza, pero ¿y por qué? Los entiendo, los quiero muchísimo, pero estoy reclamando mi autonomía como persona en ser quien soy y sé que les va a costar entenderlo, porque si todavía están con la forma de pensar de testigo de Jehová, la autonomía no es importante. Es importante obedecer y una cantidad de cosas que, bueno, que después tienen sus consecuencias también. Voy a hablar un poquito acerca de mi historia como testigo de Jehová, para quienes no me conocen, para que este video tal vez sea un poco más útil a otros. Mi vínculo con los testigos de Jehová empezó muy chico, desde la infancia. Por ahí capaz que por los 6 años, mi madre, a la que amo profundamente, entró en contacto con los testigos de Jehová a través de la predicación, creo que de la predicación de casa en casa. Y bueno, algo ya en ese entonces la persuadió. Tengo entendido que lo que a ella más profundamente le impactó de las enseñanzas de los testigos de Jehová era la posibilidad de volver a ver a su padre que había muerto cuando ella era chica. Ella, claro, había perdido a su padre, a mi abuelo, cuando era niña, y eso le había impactado muchísimo en la vida. O sea, qué tristeza más grande que perder a tu padre, y todavía cuando sos niño. Y bueno, después de haber perdido a mi viejo, algo puedo relacionarme con eso, ¿no?
Y claro, los testigos de Jehová llegaron y una hermana que no la voy a mencionar, no voy a dar nombres acá, salvo en un caso puntual que más adelante lo voy a mencionar, pero una hermana con mucho carisma, con mucha convicción también, con mucha hasta pedagogía, llegó a mi madre y le enseñó que la Biblia enseñaba que lo podía ver de nuevo su padre. Y eso, claro, le movió el piso, ¿no? La movió toda. Mi madre tuvo un tiempo, ahí sobre mis 6 años, que tuvo un poco de contacto con los testigos, incluso fue a las reuniones, pero después dejó de vincularse. Y más adelante, esta hermana, que no se dio, vamos a decir, que persistió, y bueno, por convicción, ¿verdad? Y también porque entendía que estaba haciendo lo correcto y lo mejor, persistió. Iba a hablar con mi madre donde ella trabajaba en una farmacia, que bueno, hacía atención al público y ahí estaba como expuesta. Y ahí usó algunos argumentos que siempre que repasábamos nuestra historia como testigos lo contábamos y nos parecía fenomenal. Pero ahora, claro, lo veo un poquito desde otro ángulo. Y porque usó el miedo, ¿no? Y lo que le decía a mi madre era que cuando llegara el Armagedón, nosotros, los hijos, si moríamos, era responsabilidad de ella. Porque no había hecho el esfuerzo de ser testigo de Jehová, de conocer la verdad y de ayudarnos a también ser testigos de Jehová. Y que por tanto cuando llegara el Armagedón, si moríamos, básicamente era responsabilidad de mi madre por no haber persistido y por no haberse como quedado dentro de los testigos de Jehová o haber profundizado su conocimiento para estar ahí adentro. Entonces, que bueno, iba a ser responsabilidad de ella básicamente que nosotros muriéramos y que ella podía decidir si conocer, si profundizar, si hacerse testigo y bueno, y ayudarnos básicamente para que no muriéramos cuando llegara el Armagedón, ¿no? Y eso fue lo que la movió de nuevo a mi madre en una segunda etapa, meterse más de lleno y esa vez sí seguir estudiando, seguir reuniéndose y llegar a ser una testigo de Jehová. Esa segunda etapa empezó cuando yo tenía creo que 9 años, por ahí, tal vez 10, no sé, a esa altura más o menos. Bueno, de niño empecé a acompañar a mi madre al salón. Me gustaba mucho, estaba haciendo amigos, me gustaba el clima, en fin, me gustaba. Por momentos como niño, confieso que también me sentí bastante presionado. En un momento me pregunté, bueno, pero ¿y cómo es esto que se viene al salón? Dije, en algún momento hay vacaciones, ¿no? Como de la escuela, ¿no? Y imagínate la mente de un niño, ¿no? Claro, uno de la escuela iba todo el año y después en verano habían vacaciones. Pero de esto no habían vacaciones. ¿No? Yo asumía que iban a haber vacaciones. Y en un momento me di cuenta de que no habían vacaciones, ¿no? Y después iba a estudiar con esta hermana que le dio estudio a mi madre. Estudiábamos otros libros para niños, para adolescentes. Y en un momento también sentí como mucha presión, incluso una vuelta me largué a llorar, me acuerdo, en el estudio, y me consolaron y todo, y bueno, Mauricio, anda para tu casa, no sé qué. Y era por la presión de tener esa obligación de hacerlo todas las semanas, ¿no? De que nunca había vacaciones, yo quería vacaciones. Y bueno, creo que me las estoy tomando ahora. y, y, y bueno, como todo, como niño, normalmente de niño, tenía todo lo que disfrutaba y tenía todo lo que a veces no disfrutaba de ser un niño testigo de Jehová, de saco y corbata, ¿no? Bueno, eso fue más o menos algunas pinceladas acerca de la infancia, ¿no? Y ya en la infancia, barra adolescencia, estaba convencido de que era la verdad. Y claro, un niño también, bueno, se convence muy fácil, ¿no? Pero ya para los 11 años, 12 años, estaba convencido de que eso era la explicación del mundo, de la realidad, del universo. Y recuerdo un discurso muy, muy motivador de un hermano, tal vez algunos que recuerdo con aprecio y que fueron amigos y que los quise sí los voy a mencionar, ¿no? Pero bueno, de Jorge Musetti, que dio un discurso acerca del bautismo y demás, y de la dedicación a Jehová y del paraíso y de la necesidad de
sellar el pacto con Jehová también para salvarse, y ahí hay un poquito de miedo, pero él siempre era muy, muy animador y muy enérgico y muy convincente. Recuerdo que me terminé de convencer de que me tenía que bautizar. y todavía no tenía 13 años, andaba ya sobre los 13 años. La cuestión es que para los 13 años de edad, 6 de noviembre del 1993, me bautizo como testigo de Jehová. Entonces imagínense siendo niño, adolescente, preadolescente, tomando una decisión de dedicar tu vida a una creencia, bueno, a un Dios, también a una organización, porque en la dedicación está mezclado el tema de la organización. Uno se bautiza no solo en dedicación a Dios, sino también reconociendo que cree que esa es la organización que Dios utiliza para conducir a la humanidad y todo, para atrás, ¿no? Entonces uno también se dedica al fin y al cabo a una fidelidad a una organización. Y bueno, a los 13 años tomando esas decisiones. Bueno, vino la adolescencia, como todo con luces y sombras. En la adolescencia sufrí muchísimo todo lo que tiene que ver con el desarrollo sexual, ¿verdad? Uno dentro de este contexto de testigo de Jehová, la verdad es que todo lo sexual está muy, muy, muy reprimido, ¿no? El que me vea y sea todavía testigo de Jehová y esté tratando de justificar esa forma de pensar, lo entiendo, pero está muy reprimido. Y estas cosas, cuando crecen de forma reprimida, crecen bajo presión y bueno, crecen con dificultad. Entonces recuerdo empezar a desarrollar mis impulsos sexuales, mi necesidad de masturbarme, bajo mucha presión y bajo mucho secreto, mucho miedo de ser descubierto, ¿verdad? De que se supiera y que yo estaba pecando y que... es más, yo me cuestionaba en estas cosas, ¿no? De expresión sexual, digamos. ¿Habré cometido el pecado imperdonable? Porque aparte se te habla de eso, ¿no? Y que el pecado imperdonable es el que se repite impunemente, ¿no? Digo, porque de esto se habla que está mal, y que es sucio, y que es inmundo, y que es conducta relajada, y que puede tener que ver con... Si es conducta relajada, está dentro de las cosas que son causa de expulsión, y que si es así, es causa de muerte, y causa de juicio eterno, y Armagedón, ¿no? Y recuerdo como adolescente estar desarrollando todas estas cosas en absoluto miedo, que después lleva a otras cosas que son muy difíciles, ¿no? Como la hipervigilancia, que es eso de vigilarse a uno mismo todo el tiempo, estar en contra de uno mismo todo el tiempo, pensando en que uno es inconveniente, que uno es pecador, que uno está mal, ¿verdad? Trabajando para que no lo descubran, porque esto está mal y a qué puede conducir. Y bueno, toda esa parte la sufrí bastante. Más allá de eso, en buena medida creía profundamente que tenía la verdad y estaba haciendo mi esfuerzo por corregirme y por ser como adecuado a los ojos de Dios, ¿no? Y bueno, y a veces capaz que creo hasta como ciertos mecanismos de compensación con Dios. Bueno, predicaba, iba a las reuniones, trataba de participar, trataba de hacer todo bien. En periodos de la adolescencia, ya hasta llegando a la adultez, predicaba mucho. Tuve periodos que salía todos los días. Y bueno, estas cosas complejas que somos los seres humanos, ¿no? Creo que había en parte compensación por mis culpas y en parte estaba aprendiendo a disfrutarlo. Y me gustaba mucho conversar con las personas, tratar de razonar con ellas, de persuadirlas. Me gustaba la galleta, como se dice, ¿no? En el sentido que me gustaba meterme en las conversaciones enredadas acerca de temas bíblicos, acerca de evolución. Me gustaba leer y tratar de tener argumentos. Y bueno, muchas cosas que disfrutaba, ¿no? Disfrutaba de mucho del contacto con las personas. Y a veces me tenía que obligar a salir a predicar como todos, ¿no? Y a veces lo disfrutaba. Y en ese desarrollo que fui haciendo,
como todos, a veces tenía algunas dudas, ¿no? Eh, o las acallaba y trataba de no pensar en ellas, o iba y las investigaba. Eh, a veces, cuando surgían las dudas, las investigaba profundamente. Recuerdo algunos casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, hacia los 20 y pico de años, ya creo que 27 por ahí, me acuerdo de una investigación re profunda que hice, pero profunda desde mi punto de vista en aquel entonces, ¿no? Si la volviera a hacer ahora sería distinta. Porque operaba mucho el sesgo de confirmación, que es algo que aprendí después, ¿no? El sesgo de confirmación es cuando uno investiga solamente los argumentos que están a favor de lo que uno piensa, ¿no? Recuerdo una investigación hecha acerca de teoría de la evolución y me dediqué a investigar mecanismos de datación, ¿verdad? Porque era como un punto vulnerable de la teoría de la evolución. Entonces, ahí entra el sesgo de confirmación. Estaba investigando lo que me podía hacer confirmar que era cuestionable la teoría de la evolución, ¿no? Y me dediqué a investigar la datación por radiocarbono y bueno, y a profundizar en material, a leer papers, esto y lo otro, hasta que mi mente se calmó cuando vi cierto material en la Wikipedia que hablaba de que la fiabilidad de la datación por radiocarbono era hasta 50.000 años, ¿no? Digo, mirá, esto demuestra entonces que toda la composición que se hace de teoría de la evolución es dudosa, porque hablan de millones de años, cuando la datación por radiocarbono solo tiene una fidelidad de 50.000 años. Eh, y, y después toda la distorsión que provocan las pruebas nucleares. No voy a entrar en ese tema ahora, ¿no? Pero, y bueno, y me quedé tranquilo con eso. Pero claro, decidí descartar todas las otras pruebas de datación que se utilizan, ¿no? Y toda la información contextual que hay para formular lo que se formula y demás, bueno, no importa. Ahora no voy a entrar en eso. Otra investigación, me acuerdo que hice en aquella época, fue acerca de tiempos de delfín. Y hice una investigación bastante interesante que a mí me llevó a convencer de que sí, de que los argumentos que habían para que estábamos en el tiempo del fin eran razonables, ¿no? Como por ejemplo cuando se hablaba acerca de los terremotos. Y llegué a hacer investigación con planillas, bases de datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que es USGS, US Geological Service. Y de esos terremotos registrados, bueno, magnitud, cantidad de afectados, pérdidas materiales y demás, y que calculaba cierto incremento en pérdidas materiales y pérdidas de vidas en el tiempo del fin, entre comillas, debido mayormente, bueno, a la superpoblación, llamémosle, ¿no? En fin, no importa, pero que a mí me dejaron tranquilo cuando hice esa investigación, ¿no? Dije, mirá, esto confirma que tiene sentido la magnitud de los terremotos como algo más intensivo en nuestra época, pero por el daño, no por la frecuencia de los terremotos ni nada, ¿no? Bueno, ahí estuve y perdón si hablo mucho y muy rápido, pero bueno, hablar a una camarita a veces no es fácil. Y la cuestión que quiero establecer es que fui testigo de Jehová, tuve cosas que sufrí de ser testigo de Jehová, como sí, a veces la ansiedad por la represión, por lo rígido del sistema de crianza, ¿verdad? Y tuvo cosas buenas, y tuvo cosas que viví, que aprecié, amistades, lugares, experiencias, conocer gente, compartir tiempo, ir a fiestitas, en fin, con sus luces y sombras, mi vida se desarrolló ahí dentro, hasta que dejó de desarrollarse ahí dentro, ¿verdad? Entonces, a todo eso, porque la vida siempre en cualquier contexto tiene luces y sombras, a todo eso, mucho aprecio, mucho amor, muchas gracias también a las personas que participaron, y para todos ellos, si seguís acá viendo el video, y para vos, bueno, que estás viendo especialmente, muchas gracias si me acompañaste, y decirte que yo estoy disponible, que si todavía sos testigo y entendés que tenés que dejar de tratarme, dejar de hablarme, incluso si sos familia y por ahí sabés a quién sos y a quién estoy hablando, ¿no? Porque no quiero como señalar a nadie, yo estoy dentro hasta de los rasgos de mi personalidad, dentro de lo que pueda estar o no estar, yo estoy, pero especialmente estoy si me necesitas, ¿sí? Muy especialmente eso, estoy si me necesitas, ¿no?
Si vos no te manifestás, si no me escribís, si no querés comer conmigo, si no querés hacer una juntada un domingo al mediodía, si no manifestás que me necesitas, no pasa nada, ¿no? Tranqui. Yo sigo haciendo mi vida y estoy haciendo una vida feliz, con personas nuevas, con luces y sombras, como todo. Pero estoy especialmente si me necesitas, ¿no? Si viene un momento en tu vida que hoy sos testigo, pero mañana tal vez te lo cuestionás seriamente y decís, estoy sufriendo. Y no lo puedo hablar con nadie, no lo puedo hablar. No lo puedo hablar con mis amigos porque son testigos, no lo puedo hablar con mi esposa, no lo puedo hablar con quien sea. Conmigo lo puedes hablar. Si mañana pasa algo en tu vida que es muy fuera del molde de los testigos y sentís que necesitas alguien con quien hablarlo, yo estoy para hablarlo. Y no te voy a cuestionar, no te voy a ni siquiera tratar de persuadir de nada probablemente. Te voy a escuchar y te voy a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué te pasa esto? ¿Te lo preguntaste? Y bueno, ¿y qué sigue? Pero más nada. Eso. Familia, amigos, que dejé dentro de los testigos, que muchos de ellos ya no están viendo este video, si es que vieron que existe este video siquiera. Si en un momento necesitas conversar conmigo, yo estoy. Si en un momento sentís que querés hablar conmigo de vuelta, yo estoy. Si en un momento querés nada, lo que sea, tomarte un helado conmigo, yo estoy. Pero lo que yo no estoy más es para seguir negando quién soy y no reclamando mi autonomía de poder decir también públicamente lo que pienso ahora. Como antes dije públicamente lo que pensaba y se lo prediqué a todos mis vecinos durante 30 años. ¿No? A eso no estoy dispuesto. Bien. Perdón que este video va a ser largo. Dentro de los testigos otra cosa que hice fue casarme, ¿verdad? Acá voy a procurar no llorar. Conocí a la persona más buena, más pacífica, más conciliadora que te puedas imaginar. Y de esas cualidades me enteré hasta después de casarme con ella, ¿no? Porque uno conoce a las personas cuando hay fogueo, cuando hay conflicto, cuando hay dificultades, ¿verdad? Y la dificultad más difícil que viví con esa persona fue el proceso de dejar de ser testigo de Jehová. Porque en un contexto en el cual ella podía haber dicho, oh, Mauricio, ¿tenés estas dudas? No, yo no te puedo acompañar más, quedás solo. Es más, le voy a hablar a los ancianos porque no puedes tener estas dudas, son muy graves. Sos una apóstata, ¿qué te pasa? Esta persona me acompañó y todavía sigue a mi lado. Y bueno, quien me conoce obviamente sabe quién es, pero yo no voy a identificar mucho, no voy a señalar mucho, porque esto lo va a ver más gente y bueno. Está, Vero, sos esa persona que quiero muchísimo, y que sos única e inigualable. Y no voy a entrar mucho más acá porque es muy sensible y voy a arruinar el video. Voy a hablar ahora y si sos testigo todavía tal vez querés no ver esta parte. Voy a hablar de qué me causó el conflicto, qué me hizo cuestionarme mi continuidad como testigo de Jehová. Y yo no me di cuenta de golpe de esto, ¿verdad? Fue algo muy gradual, me llevó años de sufrimiento, años de ansiedad, años de rumiar de forma constante, 24 horas al día. No podía dejar de pensar en esto. ¿Qué fue? Lo que inició el proceso que me llevó eventualmente a dejar de ser testigo de Jehová. Yo como testigo de Jehová feliz y convencido, como muchos otros, estaba participando por el año 2017 de una campaña para hacer cartas a Vladimir Putin, ni más ni menos, para presionarlo para que no hiciera con los testigos de Jehová lo que iba a hacer, que era declarar a la religión de los testigos de Jehová como
como ilegal dentro de Rusia, ¿no? Y bueno, que terminaron perdiendo todas las propiedades y perdiendo el registro legal dentro de Rusia. Eh, Estábamos escribiendo cartas. Dentro de ese contexto eh, circulaba, claro, muchas noticias acerca de los testigos de Jehová y por WhatsApp, que apenas estaba empezando a usar, circulaban, ¿no? Y los hermanos, voy a decir la palabra hermanos, por más que yo hoy no pienso que sean hermanos, que eran mis hermanos en ese entonces, especialmente uno muy querido, al cual quise muchísimo, y aun cuando tuve toda la distorsión mental, y él falleció lamentablemente, lo quise muchísimo como un amigo, porque él era amigo, uno lo sentía como amigo porque él era amigo, él era muy proactivo respecto a uno, él era muy positivo, siempre dándote para adelante. A él lo voy a mencionar por nombre, a Roberto. Él mandó una noticia por WhatsApp que decía algo acerca de que Vladimir Putin había dado un premio como a la familia ejemplar del año, y como paradójicamente esa familia era de Testigos de Jehová, lo cual es muy curioso, es muy raro, ¿no? ¿Qué se entreteje atrás de eso? A veces hay coincidencias que tienen un significado, ¿no? Como yo después lo vine a descubrir en la vida, y tal vez hablaré de eso luego, ¿no? En otro video. A veces sincronicidades se le llaman, ¿no? Como casualidades demasiado grandes para ser casuales. Y tal vez eso tenía un mensaje para Putin que él no quiso escuchar. Bueno, en fin, no importa. Él manda esa noticia. Espectacular la noticia. Pero en el contexto, como noticia relacionada, había otra noticia. Y la noticia decía, y acá voy al quid del asunto, ¿no? A lo que provoca el conflicto. La noticia decía, el sistema de justicia paralelo de los Testigos de Jehová. Y esto, digo yo, lo cliqué. Abro, y era una investigación periodística del país de España que decía que por ciertas pistas que tenían, un periodista había investigado cómo se trataban dentro de los Testigos de Jehová los casos de abusos de menores. Y decía que los casos de abuso de menores siempre, cuando había una alegación de abuso de menor, se trataba en un comité de ancianos, que hoy día un comité judicial de ancianos, que hoy día le cambiaron el nombre, que tiene que ver con, para mí, con liability, como le llaman los yankees, ¿no? Que es con riesgos legales, que le hayan cambiado el nombre. Y solo se trataban adentro de los comités judiciales de ancianos, y nunca, jamás, los casos de abuso de menores, esto decía la nota periodística, llegaban a la policía, ¿no? Y nunca, jamás, por supuesto, la sociedad o la organización de los Testigos de Jehová, o un representante suyo, como tal vez un anciano, hacía una denuncia de una alegación de abuso de menores para que se investigara. Nunca. No decía que, sí, porque a veces ha pasado esto en algún caso aislado. Decía nunca, ¿verdad? Yo, no, esto es mucho. Y la verdad, eso me pegó como un tren. ¿Cómo se sentirá que te pegue un tren? No sé. Pero me pegó como un tren. Y lo que me produjo a mí eso, trato de ser específico como con las emociones, con la situación mental, fue como que me explotara el cerebro en ansiedad. Me explotó el cerebro en ansiedad. Yo decía, no puede ser, esto no puede ser verdad. Esto debe ser una distorsión porque el sistema de Satanás y nos persiguen porque somos la religión verdadera. Y esto debe ser mentira. Yo partía de la base de que esto era mentira, pero no podía dejar de pensar en lo que había leído. Y como siempre había hecho, yo cuando tenía una duda que me aquejaba, la había investigado, ¿verdad? La había investigado y siempre había llegado a quedarme tranquilo con que tenía la verdad. Y la verdad que siempre había utilizado el sesgo de confirmación para hacer eso, pero siempre había llegado a quedarme tranquilo de que tenía la verdad. Entonces, bueno, de alguna manera mi cerebro, no sé, mi corazón, mi cuerpo dijo, vos lo que necesitas es investigarlo para darte cuenta de que esto no es así y que quédate tranquilo de que estás en la verdad. Pero no podía ni empezar a investigarlo, no podía. Y estaba día tras día
pensando solamente en esto, rumiando, iba a trabajar y estaba manejando y solo pensaba en esto, y sufría. Y estuve meses así sin poder ni hablarlo con nadie. Y de a poco empecé a investigar. Y empecé a investigar con internet, ¿no? Empecé a investigar adentro, en la librería en línea de los Testigos de Jehová. Y la verdad que lo que se decía era poco o nada, ¿no? Temas que callan. Y después te vas enterando de que todos estos temas están tratados solamente adentro del libro del anciano, ¿no? El pastoreo en el rebaño de Dios. Están solo tratados adentro de notas al pie de la página en alguna atalaya. Están tratados solamente en cartas secretas que se envían a los cuerpos ancianos, ¿no? Y cuando empezás a investigar en internet y abrís un poco el espectro, dices, tengo que investigar afuera, porque acá no hay información. Yo empecé a investigar afuera, pero además empecé a preguntar adentro. Empecé a tener reuniones con los ancianos acerca de esto. Tuve reuniones con no lo voy a mencionar por nombre porque tal vez lo que voy a decir no es tan positivo, con un anciano que había sido superintendente de distrito, y que todo esto había pasado por sus manos, la verdad, los casos de abuso de menores y demás. Y empecé a hablar con él y a decirle que esta era mi inquietud principal en la vida y que me estaba destruyendo. Y todo lo que me empezó a decir no coincidía con la realidad. Eran cortinas de humo. Y doy un ejemplo de las cortinas de humo que él me decía, ¿no? La organización ha dedicado millones de horas de capacitación a los ancianos para que sepan lo que tienen que hacer cuando sucede un caso de abuso de menor. Entonces, ¿qué sucede? Estoy hasta como imitando, ¿no? Cuando en Nueva Zelanda, creo que ese fue el ejemplo, un anciano no sigue la dirección que le dio la organización con millones de horas de capacitación y de entrenamiento y se sale de lo que la organización le dio y hace algo mal, la prensa, que son tiburones y que están en contra nuestro porque es el sistema de Satanás y nos persiguen, levanta ese hecho y lo magnifica y lo convierte en un ataque en contra de los testigos de Jehová, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en las primeras conversaciones, hasta que confronté a esta persona como con la evidencia que yo tenía, eran todas cortinas de humo. Para evitar que investigara, para callar mi inquietud, para tranquilizarme, hasta en la forma de hablar. Esto se usa mucho dentro de los testigos de Jehová, hablarle a las personas como si fueran niños. Y las personas no son niños, a no ser que sean niños. Hablarles como que sean niños, para calmarlos, mientras les estoy dando la píldora del engaño en realidad, ¿no? Y claro, en estas conversaciones, él desde su mejor intención, porque también estaba convencido que tenía la verdad, me decía estos argumentos que eran cortinas de humo. Y la verdad que yo ya tenía evidencia de que no era así, de que esto no eran casos aislados, esto era lo que sucedía en todo el mundo, porque estaba viendo evidencia de juicios, de investigaciones, ¿verdad? Lo que estaba en los documentos, lo que estaba en las propias comparecencias de los testigos de Jehová ante tribunales, lo que pasaba en todo el mundo. Y durante toda la historia de la organización era que si había un caso de abuso de menores, todas las políticas, la cultura, las creencias de los testigos de Jehová presionaban para que ese caso no llegara a la justicia, nunca, ¿verdad? Presionaban. Y yo tenía evidencia anecdótica de que esto había pasado, evidencia en mi vida como testigo de Jehová de que esto era lo que pasaba. Voy a mencionar algunas evidencias, ¿está? Capaz que en tu vida, si sos o fuiste testigo de Jehová, también tenés evidencia anecdótica de que esto pasaba. Acá lo voy a mencionar por nombre. No voy a decir malas palabras porque capaz que esto lo voy a publicar en una red social y después si no me lo van a bajar. Pero esta persona se merece lo peor. Y yo entiendo que tal vez es una enfermedad y es una psicopatía y tal vez no tuvo más opción que ser lo que es. Pero bueno, se merece lo peor. Cuando yo era chico, en mi adolescencia, en la congregación que me crié, había un anciano que se llamaba Javier Tavares, que no sé ni si vive, si no vive, no sé nada de él, que en un momento se levantó un revuelo dentro de la congregación y Javier Tavares estaba en problemas. Y bueno, y siempre esa sensación de, pero qué bueno, ojalá que salga adelante, sí, le deseamos lo mejor, y qué raro esto, bueno, pero ya va a estar bien.
Javier Tavares no iba a estar bien. En el chismerío, que es la congregación, ¿verdad? Porque es un chismerío muy importante, se llegó a filtrar que Javier Tavares estaba en problemas porque era abusador de menores. Javier Tavares era abusador de menores. Eh, la cuestión es que Javier Tavares lo expulsan. Y uno se entera que lo expulsan. Y uno se entera de que sí, dejó de reunirse, que lo vieron con barba, debe estar mal, ah, volvió con los años, volvió con la esposa, que no le voy a mencionar por nombre, pobre. Lo restauraron. Y verlo de vuelta en la congregación, ¿no? Uy, qué bueno verte acá, qué felicidad que estés acá, Javier, la verdad que qué felicidad. Y que estén juntos, qué bueno. Con los años tiene una hija. Eh, Qué bueno verlos acá, qué bueno, la hija, qué felicidad. Y todo feliz por Javier Tavares. Eh, con los años nos enteramos de que ese Javier Tavares, la esposa lo dejó y se fue con la hija, creo que a Argentina, porque había reincidido. Tal vez nunca había dejado de reincidir, pero... perdón, ¿no? Pero por lo que voy a decir, hasta por la familia, si esto llega, no sé, pero... que abusaba de la menor, de nuevo, de su propia hija, abusaba. Y claro, y uno dice, cuando uno es testigo de Jehová esto no se lo plantea, ¿verdad? Pero cuando uno ve lo que pasa con los casos de abuso menores, ahí se lo plantea. Y para mí esto era evidencia anecdótica de que lo que decía la noticia y lo que decía toda la evidencia realmente pasaba. Claro, Javier Tavares nunca había estado en manos de la policía. Nunca experimentó las consecuencias de lo que había hecho. Nunca recibió esa marca frente a toda la sociedad de lo que había hecho. Y está, la justicia, obviamente la justicia humana, ¿no? La justicia, el sistema de justicia bajo el cual estamos gobernados por ahí, tiene su defecto, ¿no? Y capaz que el abusador de menores está unos años y sale, ¿no? Pero de alguna manera es una marca, es una prevención, ¿verdad? Es un empuje en la dirección correcta. Javier Tavares, hasta donde sé, claro, nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos. Y claro, él iba y venía y volvió a estar entre los testigos de Jehová y demás. Y volvió a tener una familia y tener una hija y demás por toda esa creencia en la misericordia divina y lo que sea. Pero el tipo era un abusador de menores, es un tipo de psicópata. Y no se curan. Hay algunos de ellos que sé que son conscientes y que tratan de evitarlo y que se someten a terapia y hacen grupos de ayuda y demás, porque saben que tienen esta psicopatía. Pero bueno, es algo que no se cura. Entonces, un abusador de menores, por lo general, por lo que se sabe o por lo que entiendo, reincide. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de una comunidad como los testigos de Jehová, que hay mayores, menores, relaciones de amistad, familiares, etc., el abusador de menores sí se comprueba la alegación, cosa que es muy difícil, porque entra todo el tema de la regla de los dos testigos y demás, que no voy a entrar en eso, pero entra la regla de los dos testigos y demás. Si la persona no confiesa y no se comprueba, es un abusador libre y suelto, entre niños, ¿verdad? Que comparte tiempo, que entre los testigos de Jehová los adultos salen a predicar con los niños, en fin, comparte relaciones de amistad, viajes, etc. Y sigue ahí suelto. Esa fue una como de las grandes evidencias anecdóticas en mi vida de que esto pasaba. Después de contexto, ¿no? Personas de la congregación diciendo que esto era así, ¿verdad? Cuando estudiamos la famosa Atalaya por el 2018, que empezaba a hacer unos cambios culturales en cómo se trataban los casos de abuso menores, estando en almuerzo con otros, diciendo sí, porque la verdad que antes te decían que no dijeras nada, testigos de mucha experiencia, ¿no? Diciéndome eso. Un hermano que era precursor, con el que yo salía mucho, había sido precursor especial, contándome que en una congregación que él sirvió, en una ciudad muy delicada acá en Uruguay para los testigos de Jehová, que es Paso de los Toros, él me decía que había casos de abuso de menores y me decía que él mismo había sido parte del sistema de presión que hacía que la persona no denunciara, que siendo él precursor especial ahí le había dicho al padre de la víctima de abuso de menores, no denuncies, porque no vayas a la policía, deja que la organización se encarga, ¿verdad? Y todo eso que hacemos, bien intencionados, pensando que estamos haciendo bien,
pero nos estamos equivocando, ¿verdad? Y bueno, tenía mucha confirmación de que esto era lo que pasaba. En el medio de todo esto, investigo, y necesitaba muchísimo investigar para estar muy seguro de que al fin y al cabo era verdad lo que se decía afuera y no lo que se decía adentro. Investigo la Australia Royal Commission, que es una comisión que hicieron en Australia para investigar la respuesta de las instituciones a los casos de abuso de menores, y ahí investigaron a los testigos de Jehová. La propia organización de los testigos de Jehová presenta registros porque los obligan judicialmente y no tiene más remedio, porque créanme que si no, los testigos de Jehová hacen todo lo posible por no caer en esto. Y la propia organización presenta registro de 1006 abusadores de menores, con más de 1500 víctimas, no me acuerdo los números ahora, pero unos 1006 abusadores de menores. Esto está todo en los registros de la Australia Royal Commission, si uno lo investiga los puede ver. Información presentada por los testigos de Jehová. De estos 1006 abusadores de menores, registros desde 1950 en adelante, ni uno solo terminó en la policía. Ni uno, ¿entienden? Ni uno. O sea, no es que a veces sí, no, ni uno terminó en la policía. Tanto que la Australia Royal Commission, como medida después de que hace la investigación, empieza a llevar a la policía a esta gente, ¿no? Los que vivían todavía, porque muchos estaban muertos. Los empieza a llevar a la policía y hace cientos de denuncias a la policía de presuntos casos de abuso sexual de menores, y que desatan investigaciones. En fin, hablé mucho. ¿Qué pasó? En el contexto de la Australia Royal Commission, si ustedes la investigan, y en YouTube están los videos de las comparecencias, están las comparecencias de los testigos de Jehová, están las comparecencias de ancianos que participaron de casos de abusos de menores, lo que hicieron, lo que no hicieron, si siguieron instrucciones, si no las siguieron. Vas a ver que los ancianos evidentemente están mintiendo para proteger a la organización, ¿no? Después está la comparecencia de Geoffrey Jackson, que también se cuida muchísimo. Si lo mirás, lo vas a ver hablar de una forma que nunca jamás lo viste hablar. En los videos del broadcasting, quiero decir, ¿no? Lo vas a ver mintiendo a cara de perro acerca de creencia de los testigos de Jehová. Lo vas a ver que le preguntan acerca como de la estructura jerárquica de los testigos de Jehová, si ellos son, dicen ser el canal de Dios ante la humanidad, y él lo niega rotundamente. No es que lo niega rotundamente, pero usa palabras sinuosas para negarlo. Dice, ay no, eso sería presuntuoso decir que somos el único canal de Dios ante la humanidad. Y ellos le hacen esa pregunta porque están tratando de establecer el orden jerárquico, ¿verdad? Para después pasar a cuáles son las órdenes, cuáles son las políticas, de quién vienen y por lo tanto la responsabilidad, ¿no? Por hacer tal cosa. Y él esquiva todas las balas con mucha sinuosidad, con mucha mentira. Siendo parte del cuerpo gobernante, a él le preguntan acerca de si él incide en las políticas por las cuales se lleva la organización y lo niega rotundamente. Él dice, no, yo solo hago traducciones, no sé nada acerca de políticas, no sé nada acerca de doctrinas, yo solo hago traducciones y bueno, y bueno, dentro de su rol en el cuerpo gobernante, que nosotros sabemos que él vota todo, ¿verdad? Y todas las decisiones son unánimes, y todo cambio doctrinal que hay, él participa, y demás, él niega todo. Y bueno, y en mi investigación, cuando vi eso, dije, la mía, esta gente puede mentir. Cuando hay algo que a esta gente le importa mucho, puede mentir. Y digo, ¿en qué más estarán mintiendo? Y ahí recién, dije, tengo que investigar. Porque hay pila de cosas de las cuales yo estoy absolutamente convencido, que las llegué a creer por creerles a estas personas, pero estas personas pueden mentir. Es más, mienten. Cuando las papas queman, si tienen que mentir, mienten. Y digo, bueno. Y ahí recién, yo dije, bueno, me tengo que preguntar todo, de nuevo. Porque todo mi sistema de creencias se basa en que le creí a esta gente. En que creí los libros que leí, creí lo que leí acerca de la teoría de la evolución, de los libros que leí de ellos, creí lo que creí acerca de la Biblia,
porque creí lo que ellos me decían, creí lo que creía acerca de Dios porque leí lo que ellos decían, y siempre que investigué dentro de este circuito, del circuito que me permitía lo que ellos decían. Y ahí salí e investigué todo. ¿Tá? Y cuando empecé a investigar todo, no te voy a decir que dejé de ser testigo de Jehová, porque me costó años, porque hubieron muchas más cosas. Tuve que procesar mis miedos, muchos mis miedos, ¿verdad? El miedo a la muerte, el miedo a perder a mis familiares sobre todo. Hice el duelo por mi padre antes de que se muriera. Lo lloré en consulta a mi viejo antes de que se muriera, ¿verdad? Porque si un día no va a estar. ¿Y qué hago si no es cierto que va a resucitar? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y lloré mi propia muerte, o sea, en consulta. Porque son cosas que uno enfrenta en una vida normal hasta durante la adolescencia, tal vez. Yo las enfrenté, no sé, a los 40 y pico de años. ¿Ah? Y bueno, me pregunté todo, investigué todo. Hasta hoy muchas cosas las sigo investigando de nuevo. Me replanteé todos mis miedos. Empecé a reconstruir mi estructura de creencias y demás. Y todo eso me lleva al punto en el cual estoy. No voy a hablar más, no voy a profundizar más en el tema. No sé si haré más videos en el futuro o no. Para mí, este tema, como dije al principio, ¿no? Por un tema de autonomía, por un tema de felicidad en mi vida, yo preciso darle un cierre a este tema y un cierre público, ¿no? A partir de ahora, si sos testigo de Jehová, me cruzás en la calle y sentís que no me tenés que saludar para seguir con la doctrina y demás, si sos familiar y sentís que se terminó todo conmigo por la doctrina y lo que te mandan y demás, lo que te pido son dos cosas. Una, que te acuerdes que la doctrina te la cambian de un día para el otro, ¿no? Y otra, que lo evalúes con tu conciencia, lo que realmente tenés que hacer. Te estoy pidiendo que reclames tu autonomía, ¿no? Y tu capacidad de pensar. Que lo evalúes con tu conciencia. Lo que me piden, ¿está bien realmente? ¿Esto está bien? Yo pienso que está bien, que a esta persona no la tengo que saludar más. Por lo menos que lo pienses, te quiero plantar la duda, ¿no? ¿Está bien que deje de tratar con esta persona? ¿Está bien? Estos miedos que tengo, ¿verdad? Esta presión que tengo arriba, que es como un elefante, que me causa ansiedad, que me causa sufrimiento, para poder conservar mi estilo de vida actual, mi sistema de vida, hasta mi familia, ¿verdad? Por no cuestionar, por no dudar, por no ir en contra de lo que me mandan. ¿Está bien? O tal vez en algún momento tengo que patear el tablero también y hacer lo que haga falta hacer para reclamar mi libertad y mi autonomía. Te pido que te lo cuestiones. Pero más allá de eso, que si decidís, hasta por miedo, por ansiedad, por miedo a la pérdida de lo que tenés, cortarme de tu vida, yo lo entiendo, lo respeto y te deseo, pero profundamente lo mejor. Y si sos un familiar mío, te quiero profundamente. Si sos o fuiste un amigo, tal vez también te quiero profundamente. Pero bueno, reconozco la realidad y reconozco que tu sistema de vida requiere que te comportes de esta manera y mi nuevo sistema de vida me requiere que yo no me puedo callar. ¿Está? Hasta acá llegué. Muchas gracias. Si escuchaste hasta acá, sos un campeón, sos una campeona. Abrazo fuerte y listo, me fui.